Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches. ¿Cuántos están gozándose esta noche? ¿Cuántos han venido a buscar a Dios? Ahí está, hermano. Uno no viene a la iglesia a buscar a Dios. ¿Cuántos vienen a buscar a su esposa aquí a la iglesia? Si la vienen a buscar a la iglesia porque no está en su casa, porque no está en su trabajo. ¿Dónde está Dios? En todo momento y todo lugar. Amén. Ok. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir la bendición del Padre. Querido y amante Padre, bendícenos esta noche, Señor. Que al abrir tu palabra podamos entenderla, comprenderla y que tú puedas hablar a través de ella nuestra vida en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. ¿Saben? Había una exposición de cuadros, de pinturas en Estados Unidos y un día entraron unos niños. Cuando esos niños entraron, ellos empezaron a ver todos los cuadros que habían. Así que ellos se maravillaban porque entraron a la galería y vieron de repente de un lado unos lindos venados. Y los venados estaban ahí, la montaña, el sol, se miraba precioso. Al otro lado, unas playas hermosas, las más hermosas del mundo. ¿Cuáles eran? Las de Guatemala. No, mi país es muy hermoso, tiene selva y todo, pero nuestras playas sí no son bonitas, no son bonitas. O sea, ustedes tienen las playas más hermosas de toda República Dominicana. Amén. Ok, y entonces estaba el cuadro ahí, estaban las playas, las gaviotas, la arena blanca, el agua celeste, y los niños maravillados. Pero cuando ellos fueron caminando hacia el fondo, de pronto ellos vieron que había un lugar donde había más policía, había seguridad. Y cuando ellos se fueron acercando, ese cuadro estaba súper, ultra, archi, mega protegido. Así que ellos se acercaron a ver, y cuando ellos se acercaron, wow, ellos se admiraron de ver ese cuadro. Tanto así que le preguntaron a una de las personas, mire, le dicen, no entendemos. ¿Por qué este cuadro es tan bonito? Y ahí dice $1,000. Este cuadro de la playa se mira que hasta la gaviota se sale y $1,500. Pero ese cuadro tan feo que ustedes tienen ahí, porque era pintura para acá, pintura para un lado. ¿Han visto esos cuadros abstractos que no entiende uno nada? Y le dicen los niños al señor de la galería, mire, le dice, ¿por qué esos cuadros tan feos son tan bonitos, son tan baratos? Y ese tan feo, ahí decía $5 millones. Y el Señor les dice, ven esos cuadros ni siquiera sabemos quién los hizo. Ahí está el nombre, pero no sabemos. En cambio, ese cuadro lo hizo Picasso. Ese cuadro no vale por lo que es. ¿Por qué vale? Por quien lo hizo. ¿Por qué vale usted? ¿Por lo que es? ¿Por lo que hace? ¿O por qué es que vale usted? ¿Y quién lo hizo a usted? Dios. ¿Y cómo dice que hizo Dios al hombre? A su imagen, a su semejanza, con sus manos de amor. Amén. ¿Cuántos valemos aquí entonces? ¿Y cuánto valemos? La sangre preciosa de Cristo Jesús. Ok, esta semana estamos estudiando un salmo. ¿Saben que ese salmo me encanta, me fascina? ¿Qué salmo es? 121. ¿Qué versículos han estudiado? Alzaré mis ojos a los montes. Alzaré los ojos a mis montes. ¿Y qué voy a decir? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta es: Mi socorro viene de Jehová. ¿Mi socorro viene de dónde? De Jehová. ¿Qué hizo? Los cielos y la tierra. Ok, esos primeros 4 versículos tienen relación al pueblo en globo. En cambio, este versículo que vamos a ver hoy es un versículo puente.
ese versículo nos une la primera parte con la segunda. Es el versículo de en medio. Vamos, Salmo 121. ¿Cuánto? Y el verso 5. Por primera vez ustedes van a debutar, ustedes van a ser partícipes del hecho que por primera vez, siempre miraba yo cuando predicaban y se ponían los lentes, qué elegante, decía yo. Y hoy lo voy a hacer, ya estoy viejito. Pero bueno, a mis 25 años lo estoy haciendo. De predicar, ¿verdad? Dice el Salmo 121:5. Jehová es tu ¿qué? Tu guardador. Jehová es ¿qué? Tu sombra. ¿A dónde? A tu mano derecha. Si se dan cuenta, en todo el Salmo, aquí se menciona el nombre de Jehová. ¿Cuántas veces? 2 veces. Jehová es ¿qué? Mi guardador. ¿Y Jehová es qué? Ok, los de este lado me van a decir la primera parte. Jehová es tu ¿qué? Guardador. ¿Y Jehová es qué? Tu sombra a tu mano derecha. Tu sombra a tu mano derecha. ¿Saben que ese pequeño salmo es una de las poesías más hermosas de toda la Biblia? Es tan profunda. Antes en el pueblo de Israel se celebraban 7 fiestas. ¿Se recuerdan cuáles eran? Tabernáculos, las cabañas, los panes sin levadura, las primicias, la Pascua, Pentecostés y las cabañas. Pero habían 3 fiestas en que el pueblo de Israel tenía que dejar sus casas donde quiera que estuvieran y ellos tenían que subir a Jerusalén. En cualquier lugar, en cualquier parte, aún las tribus que estaban del otro lado del río, tenían que dejar sus casas, su habitación y desde ahí dirigirse a Jerusalén. Hermanos, ¿aquí es peligroso o no es peligroso? ¿No? La tierra es peligrosa, la tierra anda como león rugiente. Amén, el diablo anda como león rugiente, dice el hermano. Y miren, hay lugares donde asaltan, Israel no era la excepción. Habían bandas que llegaban a las casas y saqueaban las casas, robaban las casas. ¿A usted lo han asaltado una vez? ¿Se han metido alguna vez a su casa? ¿No? Jesús un día, él sintió cuando lo habían tocado, ¿verdad? Yo un día me subí a una guagua y no soy Jesús, mi amigo sí se llama Jesús. Pero ¿saben que yo no sentí que me tocaron? ¿Y saben cómo es eso? Cuando yo me bajé de la guagua y me busqué la billetera, ya no la tenía. Limpio y sin mancha, suavecito. Ok, y miren, en el pueblo de Israel era muy peligroso, habían bandas que robaban. Pero ahora el pueblo de Israel, ellos tenían que dejar su casa, sus vacas, sus ganados, sus posesiones, y ellos dirigirse a Jerusalén. Pero dice el comentario bíblico adventista que nunca le robaron. ¿Saben por qué? Porque los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le aman y le ¿qué? Y los defiende. Amén. Así que usted puede estar en su casa y puede ser que en su casa los ángeles, no puede ser, en su casa los ángeles de Jehová cuidan su casa. Y si le roban, yo conocí a alguien, le robaron su carro. Y él decía, no puede ser que me hayan robado mi carro porque soy hijo de Dios. Como a las 3 semanas apareció el carro. Él lo cargaba con llantas viejas y los ladrones le pusieron llantas nuevas. No dicen amén, hermanos. Ese es nuestro Dios. Si un día le roban la licuadora, le aseguro que le va a aparecer una batidora. Porque ese es nuestro Dios. Estos hombres podían dejar sus casas tranquilamente y ellos se dirigían a Jerusalén. Y saben, cuando iban en el camino, ¿saben qué iban cantando?
iban diciendo el Salmo 21, porque el camino era peligroso, escabroso, y en los montes salían grupos de ladrones que asaltaban, pero ellos cuando venían en el camino, ¿cómo decían? ¿Cómo decían? ¿Jehová qué? ¿Qué va a pasar de los montes? ¿Qué vendrá? Mi socorro viene de Jehová. Amén. ¿Cuántos han sentido a Jehová como su socorro y su esperanza? Miren, hermanos, les voy a contar un milagro que me pasó, pero más adelante. Y después de ese milagro, yo, cuando llegué la primera vez a Estados Unidos, yo llegué al estado de California. A mí siempre me ha gustado predicar. Así que yo fui a California, ninguna iglesia me invitó ni nada. Yo fui con mi amigo que se llama Germán. Y yo empecé a buscar en las iglesias para poder ir a predicar y no encontraba en ninguna iglesia. Y pasó una semana, 2 semanas. Bueno, pues dije, voy a trabajar porque algo tengo que hacer aquí. Y así que fui a buscar un trabajo y me dieron un trabajo. El trabajo era que uno iba a un centro comercial y en ese centro comercial uno estaba con una hojita y la gente pasaba y uno le decía, mire, ¿cómo está? Mucho gusto, ¿quiere participar de un sorteo? Allá hay se iba a sortear no sé cómo le llaman ustedes, en Guatemala se dice una batería de ollas, que son varias ollas. ¿Cómo le llaman ustedes? Un juego de ollas. Eran baratos, valían como $25,000 el juego de ollas, de esas que uno tiene en su casa rinconada ahí. Y eso era lo que se iba a rifar, así que la gente se emocionaba, le daba su nombre, su número de teléfono, y yo estaba ahí llenando los nombres y todo, cuando en eso me llaman por teléfono, era un domingo. Un amigo iba a una iglesia evangélica y habíamos ido a hablar ahí si me daban opción para predicar, y precisamente era el pastor de la iglesia evangélica. Me dijo, mire, lo invitamos a que venga a predicar a la iglesia, pero tiene que estar a la 1, y eran más o menos como las 10:30, 11. Ah, está bien, le digo, yo llego a la iglesia. Yo no sabía ni dónde estaba, hermanos. Solo sabía que donde vivía me habían llevado como unos 40 minutos en freeway. Freeway es una carretera que es súper rápida. ¿Alguno de ustedes ha vivido en Estados Unidos, hermanos? ¿Usted sí? Muy bien. Ella ya dijo que sí, la comprometió, hermano. No. Ok, y entonces yo le digo a la muchacha que me había llevado, le digo, mira, disculpa, fíjate que yo no voy a poder seguir porque yo tengo que regresarme a Santa Ana, California. Tengo que regresarme allá porque tengo algo que ir a hacer. Está bien, me dijo, no hay problema, regrésese. Lo único que yo no lo voy a dejar, me dijo. Ah, está bien, no tenga pena, solo dígame cómo me voy. Ya me dice, váyase usted aquí a 2 cuadras, baje 2 calles, y en esas 2 calles ahí pasa el bus, se dice en inglés. ¿Algo aprendí a decir en inglés? Y entonces yo fui, y cuando yo fui era un freeway, así que los carros pasaban rapidísimo, y no pasaba el bus. Entonces luego yo me bajé y fui a encontrar la parada, y cuando yo llegué a la parada, ahí decía que el bus pasaba a las 12 del mediodía. Y ese bus me llevaba a un lugar de donde salían los buses para Santa Ana. Quiere decir que yo iba a ir llegando a Santa Ana como a eso de las 3 de la tarde. Y hermanos, yo me desesperé y me fui a poner en una esquina así, y yo empecé a orar. Y yo le empecé a pedir a Dios, le dije, Señor, yo quiero llegar a ese lugar a predicar. Ayúdame tú, haz algo. Y hermanos, pasó una van blanca, se me quedó viendo, dio la vuelta, regresó y se paró enfrente de donde yo estaba. En el lugar donde yo estaba regularmente eran americanos los que estaban, pero esa persona era una hispana. Y él bajó su vidrio y me dice, ¿para dónde vas? Entonces le digo yo, fíjate que yo voy para Santa Ana. Me dice, mira, si querés yo te puedo llevar donde tomás el bus para Santa Ana. ¿De verdad? Sí, está bien. Y me subí, hermanos, pero cuando me subí y cerré la puerta, él llevaba un montón de cosas en la van. Y entonces ahí me dio miedo, porque como en Estados Unidos se roban a los niños, dije yo, no vaya a ser que me vaya a robar, dije.
¿Por qué les da risa? Y hermanos, empezamos a caminar. Y cuando empezamos a caminar, la primera pregunta ya es, ¿cómo te llamas? Pero allá todo el mundo se cambia el nombre, porque uno tiene que sacar un papel que es falso, pero tiene que sacarlo con otro nombre. Entonces él me dijo que se llamaba así como Arnold Schwarzenegger, algo así era. Y yo le dije mi nombre. ¿De dónde sos? Me dice. Yo soy de Guatemala, le digo. Y se me queda viendo y me dice, yo también soy de Guatemala, me dice. Imagínense en ese lugar tan grande como es Estados Unidos, más de 300 millones de personas. No 10 personas como aquí o 20 como en Guatemala, 300 millones. Y encontrarse una persona de su país. Y cuando íbamos en el carro, él me dice, ¿y dónde vivías en Guatemala? Le digo yo. Y me dice, yo vivía en la zona 7, en la zona 11 y en Villanueva, me dice. Y yo soy de Villanueva. Y yo le digo, yo soy de Villanueva. ¿En serio? Me dice, sí. Y la pregunta, ¿y dónde vivías en Villanueva? Él vivía en la quinta calle B 1076. Yo vivía en la quinta calle B 10-80. La casa de él estaba aquí y la casa mía estaba enfrente. Pero yo no lo conocía porque ellos se habían ido jóvenes a Estados Unidos. Yo sí sabía quién era él. Y me dice, ¿y vos quién sos? Me dice, vos sos el hijo del policía. Mi papá era policía. Sí, le dije yo. Pero yo estaba pequeño cuando ellos se habían ido. ¿Se imaginan ustedes eso en un país hasta allá? ¿Qué puede decir uno, hermanos? Jehová es mi guardador. Que en cualquier lugar Dios puede hacer un milagro maravilloso con tu vida. Yo no sé qué es lo que tú necesitas, qué estás viviendo, qué estás pasando, pero sí sé que hay un Dios maravilloso. Que Él tiene el poder y Él te conoce y Él puede activar en tu vida. De hecho, estamos terminando un año y yo te puedo decir que hay muchas cosas que Dios ha hecho este año en tu vida. Que Dios te ha sostenido, te ha mantenido. Miren lo que dice, miren lo que sigue diciendo el versículo 121, 5. Amén. Me voy a poner mis lentes. Dice, Jehová es tu, ¿qué dice? Tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Él nos guarda. Amén. Una sombra, hermanos, ¿cómo me deshago de mi sombra? ¿Cómo me aparto de mi sombra? Hay una sola forma que yo puedo apartarme de mi sombra. ¿Cuál es? ¿Dónde? En la oscuridad. En la oscuridad. Si yo entro a un cuarto donde está oscuro, donde no hay luz, ¿qué pasa con mi sombra? Desaparece. Pero si yo salgo de ese cuarto y entro en la luz, ahí está la sombra. ¿Cuál es la única manera que Dios te puede abandonar? Lamentablemente dice que muchas veces nos alejamos mucho de Dios, tal como Judas, tal como Saúl, que llega un momento en que no podemos escuchar la voz de Dios, porque nos hemos apartado tanto. Él nos habla con voz de amor, Él dice, hijo mío, dame tu corazón, pero a veces nos apartamos tanto de Él, que salimos de la luz y entramos en la oscuridad, y nuestro corazón se endurece, y cuando se endurece ese corazón, ya no puedes escuchar la voz de Dios. ¿Saben cómo es esto? Miren, ¿alguna vez ustedes han tenido unos zapatos apretados, hermano? Cuando yo estaba jovencito, chiquito, mi papá me compraba unos zapatos de una vaca vieja. Ese cuero era tieso. Y miren, hermanos, lo más hermoso y lindo que yo tengo no son mis pies, es mi dedo chiquito del pie. Es lindo, es hermoso, es así como jorobadito. Miren, ustedes lo miran y les da ternura ver mi dedito. Se mira así como montadito. Pero cuando yo me ponía esos zapatos apretados, ¿qué creen ustedes que pasaba? Ese dedito sufría.
Hermanos, y uno camina, uno no aguanta. Y usted llega a la iglesia, le lleven los pies, pero no importa, se quita los zapatos. Quiere que le soben el dedo, hermano. Y cuando usted llega a su casa y usted se quita los zapatos, ¿qué sucede? Pero cuando usted mira el dedito, siente como que humo le está saliendo, ¿verdad? Y cuando usted ve el pellejito levantado, hermano, y usted lo agarra así como, se lo quita y a los frijoles. Pero miren, ahí vuelve a salir otra piel. Y esa piel se muere por lo mismo. Y encima de esa piel muerta sale otra piel. Y encima de esa piel sale otra piel y otra piel y otra piel. ¿Saben cómo se le llama eso? Callo. ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Y duele un callo? No, un callo no duele, porque un callo es piel muerta. Así que el callo no duele, está muerta. El dedo es el que duele. Usted se lo quita y no duele. Pero lo mismo ocurre en el corazón del ser humano. Cuando se aleja de Dios, cuando se aparta de Dios, se aleja un día, sale una piel, se aleja otro poco, sale una piel. Un sábado dices tú, no, yo no voy a ir a la iglesia, y te sientes mal porque no fuiste a la iglesia, pero dices, me voy a quedar en la casa viendo la predicación por el teléfono porque el hermano la graba. Pero el otro sábado dices tú, bueno, no fui a la iglesia, me quedé aquí, ya voy a ir a comprar algo a la tienda, y vas a comprar algo a la tienda. Y el otro sábado dices, bueno, ya no fui a la iglesia, ya compro mi cerveza fría, no me hace mal. Y poco a poco te vas alejando y alejando y alejando, hasta cuando estás lejos de Dios. ¿Y qué pasa con la sombra? Ya están las tinieblas completamente. ¿Amén? ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar la voz de Dios. ¿Y sabes qué es lo que dice Dios? Si oyeras hoy mi voz. ¿Y no qué dice? No endurezcáis, ¿qué? Vuestro corazón. ¿Y entonces? Volvamos otra vez al Salmo 121:5. Jehová es ¿qué? Tu guardador. Me gusta como lo dijo. Jehová es. Ahora digámoslo, Jehová es mi guardador. Jehová es tú. ¿Ustedes han sentido alguna vez, sinceramente, que Dios los ha abandonado? ¿Alguna vez te has peleado con Dios y has dicho, Señor, tú me abandonaste? Una vez hasta lloré, hermano. Y se lo dice uno a Dios, le reclama uno a Dios. Yo lo hice una vez. ¿Qué fue lo que yo hice? Que no me acordaba. Y le dice, yo te he sido fiel, yo voy a la iglesia, yo predico. ¿Saben ustedes qué me pasó a mí? Que yo llegué a ese punto de reclamarle a Dios. Yo tengo 2 hijos, Abraham y José Pablo. Hoy en día, Abraham tiene 28 años. Cuando José Pablo tenía como 3 años, mi casa es de dos plantas, 2 niveles, decimos en Guatemala. Y atrás de mi casa vive mi mamá. Y vivía mi sobrino, que él ya murió. Y un día mi sobrino llegó y le dijo a mi esposa, mire, le dijo, usted me puede hacer un favor. Puedo subir a la terraza porque el cable se descompuso. Ahí estaba la unión del cable para donde mis papás y para mi casa. Yo solo quiero subir y lo voy a arreglar. Está bien, le dijo, subí, solo que tened cuidado porque ahí anda José Pablo. José Pablo tenía 3 años. Y mi sobrino subió. Y justo José Pablo se fue detrás de él y mi sobrino le dice, te quedas allá afuera de la terraza del 2º nivel. Y él arregló el cable muy bien. Nosotros tenemos un perro samoyedo, de esos perros grandes, blancos, peludos, de hecho ya está muerto. Y mi sobrino cerró la puerta y se fue.
Pero al rato regresó porque el cable no se veía bien, así que lo vino a arreglar, pero ahora ya no le dijo a José Pablo que no subiera. Y José Pablo subió a la terraza. Cuando el perro lo vio, que el perro era súper juguetón, lo que hizo fue ponerle las manos en el pechito. Un niño de 3 años lo tiró de la terraza del segundo nivel. Y él cayó de cabeza. O sea, él no se golpeó las manos, los pies, porque cayó completamente con la parte derecha del cráneo. Mi sobrino gritó, se tiró, y cuando él lo fue a agarrar, él estaba supurando sangre aquí por el oído, casi desmayado. Lo tomaron, lo subieron a un carro y se fueron a un centro médico. En ese centro médico le dijeron que ahí no lo podían atender. Vivimos a 16 kilómetros de la capital, pero esos 16 kilómetros usted los puede recorrer en 3, 4 horas porque el tráfico es... Así que ellos empezaron a ir, y cuando ellos vieron, iba una patrulla de la policía, le hablaron a los policías, el policía les cruzó el carro y se bajaron con las pistolas en la mano, porque los policías no sabían qué estaba pasando, por qué los estaban parando. Cuando ellos vieron a mi hijo que estaba ahí, le contaron lo que había pasado, subieron a mi hijo a la patrulla y lo llevaron hasta el hospital. Entraron en el hospital, entraron a mi hijo, y más o menos como a la hora salió la doctora. Y le dijo, ¿usted es la mamá de José Pablo? Le dice, sí, no se preocupe. Le dice, José Pablo está bien. Él me dijo cómo se llama, él me dijo cómo se llama usted, él me dijo cuántos años tiene. No lo voy a enviar a su casa, sino que lo voy a enviar a un hospital de pediatría. Ese era un hospital de accidentes, pero de adultos. Solo para que le den seguimiento al caso. Ah, ok, está bien, le dieron la boleta, se fue. Y en ese momento fue que yo llegué al hospital a las 7 de la noche. Cuando yo llegué, mi hijo estaba en una camilla, tenía como 3, 4 doctores alrededor de él porque él había entrado en coma. Había dejado de respirar y un doctor estaba dándole respiración artificial. Hermanos, la bienvenida que los médicos me dieron a mí fue que yo tenía que firmar un papel. Y el papel decía que ellos no se hacían responsables de nada de lo que a mi hijo le pasara. Si yo no lo firmaba, ellos no seguían con él. Y si yo lo firmaba, cualquier cosa que le pasara a él, ellos no eran responsables de eso. Así que yo tenía que firmarlo, lo firmé. Y hermanos, yo acababa de ver a mi hijo. José Pablo es súper inquieto, era súper inquieto, andaba de aquí para allá, de un lado. Era súper activo como cualquier niño. Y yo recuerdo que yo salí a trabajar y él estaba sentado en la banqueta con su abuelo. Y le dije, Dios, José Pablo, Dios, papá. Y me fui. Y hermanos, ahora irlo a encontrar prácticamente muerto porque él había entrado en coma. Él solamente estaba viviendo porque le estaban dando respiración. Hermanos, cuando uno ve a un hijo en esa situación, uno sabe lo que es dolor y sufrimiento en realidad. A veces uno dice, ven, yo sufro porque me dejó la novia, o yo sufro porque me dejó el novio, o sufro porque no tengo dinero. Pero cuando tú ves un hijo en el hospital, cuando ves un hijo que está muriendo, ese ser que depende de ti, ahí experimentas el verdadero sufrimiento y lo que es dolor. Hermanos, mi cuerpo no sabía qué hacer a tal grado que yo empecé a vomitar, y yo vomitaba, lloraba, vomitaba, y tanto así que les puedo decir que creo que a partir de ese día soy diabético. Y miren, hermanos, mi hijo estaba ahí. Tuvimos que llevarlo a otro lugar porque le tenían que hacer una tomografía. Lo llevamos a hacerle una tomografía. Regresamos al hospital. Y entonces a mi hijo lo pusieron en el intensivo. Era una habitación donde habían niños que su vida estaba en un hilo. Y mi hijo estaba allí. Como a la 1 de la mañana, 2 de la mañana llegaron las tomografías. La doctora agarró las tomografías, las vio, y la doctora nos dice, no se preocupen. Su hijo lo único que tiene es una fisura en el cráneo, nada más. Y quiera que no, uno se siente bien. ¿Amén? Pero mi hijo estaba en coma. Al otro día llegó el neurocirujano. Esas muchachas eran estudiantes. Cuando el neurocirujano vio la tomografía, nos dice, su hijo tiene 2 coágulos. ¿Saben ustedes lo que se representa?
Tenían que hacer una cirugía, abrir el cráneo, extirpar, tocar el cerebro y es una caja de sorpresas. No se sabe qué podía pasar y si podía seguir viviendo. Y el doctor nos dice, vamos a esperar 72 horas a ver qué pasa. No creo que hayan habido 72 horas de mi vida que yo haya estado más cerca de Dios, orando, clamando, y como dice el hermano, llorando y preguntándole a uno a Dios, Señor, ¿por qué a mí? Señor, yo he ido a predicar. Hermanos, yo dejaba mi casa por irme a donde sea a predicar por semanas, por 15 días, sin que me dieran ni siquiera lo de la gasolina. Y yo miraba a la gente que se bautizaba y yo me sentía feliz y sentía que estaba haciendo algo para Dios. Y ahora dice, Señor, si yo trabajo para ti, ¿por qué tú no me cuidaste? Ese salmo se llama el Salmo del Guardián. Y dice que es un guardián que no duerme. ¿Y qué le podía decir yo a ese Dios que se había dormido? Hoy aquí sentados ustedes me pueden decir que no se durmió. Un día le digo yo a un muchacho, Dios sabe lo que hace. Y fueron las palabras que me arrepiento de haber dicho. Habían masacrado a sus 2 hijos. El tipo se levantó enojado, se rompió la camisa y me dice, William, ¿vos crees que Dios sabe lo que hace? Cuando mis 2 hijos están ahí en el velorio, muertos porque los habían masacrado a balazos. Y ahora, hermanos, teníamos que esperar 72 horas. Entramos, el intensivo es aquí y a la par del intensivo hay un cuarto donde estaban todos los papás de los otros niños. Yo estuve como un mes ahí. Cuando el doctor se paraba en la puerta, todo el mundo temblaba, porque esa era una ruleta rusa. A ver, la persona que el doctor señalaba era la persona que su hijo había muerto. Y la señalaba, la persona lloraba, entre todos la abrazábamos. Y hermanos, llegábamos ahí y le daban su bebé muerto. La madre lo tomaba. Yo bajé 2 niños porque los llevábamos cargaditos hasta la morgue. En una procesión, todos los padres que estábamos ahí, y llevábamos y entregábamos el niño en la morgue, hermanos. Estar ahí es lo peor que usted se pueda imaginar. Un día nos llama el doctor y nos dice, miren, su hijo no está grave, su hijo no está enfermo. Si estuviera así, no estuviera en el intensivo, pero él está en el intensivo. Así que prepárense porque cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Y todavía nos dice el doctor con esa motivación que los doctores tienen, si su hijo no llega a morir, aquí han venido niños que se caen de la silla y quedan cuadraplégicos. Su hijo sufrió un golpe del lado derecho, así que su hijo, si él llega a vivir, puede ser que no hable o que no camine. Y hermanos, se le desarma la vida entera a uno en ese lugar. Pasaron las 72 horas, llevamos a mi hijo a hacer la tomografía, regresamos y el doctor nos llama y nos dice, de los 2 coágulos, un coágulo ha desaparecido completamente y el otro coágulo es tan pequeño que no necesita cirugía. Y uno siente respirar, pero todavía tenía que ir hasta la cuna y ver a mi hijo en coma, ahí muerto, y uno llora y el doctor le dice, no llore porque su hijo lo percibe. Y hermanos, ¿cómo no llorar uno ahí? ¿Cómo no ungir a uno a su hijo con lágrimas? Si tienes tantos sueños, ilusiones, que en un momento ahí se terminaron. Y sin saber qué va a pasar cuando salgas de ahí. Pasaron 8 días. Y a los 8 días el doctor nos llamó y nos dijo, miren, ya no podemos mantenerlo con la máquina. Tenemos que quitarle la máquina de respiración. Y el doctor viene y empezó a bajarle la respiración, hasta que la llegó a 0. Y gracias a Dios mi hijo empezó a respirar por sí solo.
Empezó a respirar y luego volvió en sí. Pero mi hijo no hablaba. Él estaba así y él solo nos veía, nos miraba. A los 4 días mi hijo empezó a hablar. Y uno dice, gracias a Dios. Luego a los 15 días llegó el traumatólogo. Y el traumatólogo, él siempre había estado o en la cuna o en la silla de ruedas. Y el traumatólogo nos dice, vamos a ver si camina. Lo agarró de la cuna, lo puso en el suelo y mi hijo empezó a caminar. Mi esposa había salido a comprar, así que ella no estaba en ese momento. Y en un corredor así yo iba con José Pablo caminando y ella estaba allá afuera. Cuando lo vio se tiró al suelo llorando. Mi hijo estuvo 1 mes en el hospital. Pasó su cumpleaños número 4 en el hospital. Su cumpleaños lo celebramos con niños que tenían leucemia, con niños que ya tenían fases terminales de algún tipo de cáncer. Y salió del hospital justo el día de su cumpleaños. Cuando llegamos a la casa, la familia que lo llegaba a ver, la familia decía, ¿dónde tienen a José Pablo? Porque ellos esperaban que José Pablo estaba en una cama, estaba ahí. Y cuando de repente pasaba José Pablo corriendo de aquí para allá, de un lado para otro. José Pablo salió el lunes del hospital y el miércoles estaba ya estudiando. Nunca ha sacado notas tan altas como esa vez. Ese es el Dios que servimos. El Dios que nos guarda, aun cuando no lo creemos. Aun cuando lo que vemos podemos creer que es lo más difícil que nos ha pasado, que es destructivo. Pero ese es el Dios maravilloso que nosotros servimos. Es nuestro guardián, es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿No creen que ese Dios es digno de agradecer, de adorar, de alabar? Y si estás pasando por algo o estás viviendo por algo, yo te puedo decir que ese Dios está a tu lado, que ese Dios no te dejará, no te desamparará, que estará contigo. Y ¿sabes algo más especial? Una vez, ustedes saben la historia del hombre que escribió el himno, No puede el mundo ser mi hogar. Es un pastor adventista. A este pastor lo enviaron al África a predicar. Él fue contento con su esposa, se acababan de casar, llegó al África, y cuando él llegó al África, le dijeron, pastor, usted lo vamos a enviar de la conferencia general y necesitamos que esté 10 años en el África. Y 10 años va usted a predicar y hacer todo lo que usted puede hacer y luego regresa acá. El pastor fue, predicó, pero no encontró gente que hablara español, así que fue muy difícil, no encontró gente que fuera cristiana, así que fue súper complicado. En 10 años él no bautizó a nadie. Pero los hermanos de la conferencia general le dijeron, pastor, necesitamos que esté por lo menos 5 años más. Y el pastor dijo, está bien, en ese tiempo ya tenía sus hijos, estuvo 5 años más y logró bautizar 10 personas. Pero le dijeron, pastor, no puede regresar, necesitamos que esté 10 años más. Sus hijos crecieron y sus hijos lo dejaron, tuvieron que regresar a Estados Unidos a estudiar. Su esposa murió en el África. Y total, hermanos, él llegó a grande allá en el África. Y un día le dijeron, pastor, está bien, regrese a América, ya grande. No pasó la vida con sus hijos, no pasó el tiempo con sus hijos. Su esposa murió. Así que tuvo que regresar. En ese tiempo no habían aviones, sino que en barco tuvo que regresar. Y él iba regresando a América en un barco. Y dice que cuando él iba llegando a Estados Unidos, él de repente vio que en el puerto había muchos así arreglos florales, muchos letreros de bienvenida. Y él se sintió feliz porque él dijo, dejé mi vida allá predicando la palabra de Dios, pero ahora que regreso me están esperando. Pero cuando él se fue acercando y se fue acercando, se dio cuenta que a quien estaban esperando era un cantante de rock que iba en el barco. Cuando él bajó del barco,
la conferencia general se olvidó que ese día llegaba el pastor y nadie lo llegó a recibir. Dejó su vida, dejó su familia, dejó todo y nadie se acordó de decirle nada. ¿Se ha sentido alguna vez así? Usted viene a limpiar la iglesia, usted trabaja por la iglesia, es primer anciano de la iglesia, se desvela, hace y nadie le dice, pero ni gracias. Hermanos, el pastor se sintió tan decepcionado que se fue a un parque a sentar y dice que él estaba llorando ahí porque ni siquiera un gesto de amor, de cariño de la conferencia general para él. Y dice que en eso sintió un brazo que lo abrazó y le dijo, mira, le dice, ¿ves ese hijo del mundo? Le están celebrando porque le ha llegado a su hogar. Pero sabes, le dice, tú no has llegado a tu hogar. Tu fiesta aún te espera, porque esa va a ser en el reino de los cielos. Y él escribió un himno. ¿Saben cómo se llama el himno? No puede el mundo ser mi hogar. ¿Por qué? Porque en gloria tengo mi mansión. Amén. Así que no importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando, Dios tiene algo mejor para tu vida en el reino de los cielos. Amén. Ese que te cuida no duerme, no descansa y te está trabajando contigo porque te quiere llevar al reino de los cielos. Amén. ¿Les parece si lo alabamos esta noche? Si nos ponemos de pie y cantamos adorándolo. Y si ponemos el canto, no puede el mundo ser mi hogar. No es este mundo tu hogar. No sé qué estarás viviendo, pasando, sufriendo. ¿Qué necesitas? No sé qué petición hay en tu vida. Pero sí sé que ese Dios maravilloso te está esperando con los ojos abiertos. Y que este mundo no puede ser tu hogar. ¿Por qué? Porque en gloria tengo mi mansión. Amén. Quisiera orar por dos tipos de personas. Aquellos que quieran darle gracias a Dios porque el Señor ha sido su guardián. ¿Quieren venir aquí? Y quieren venir aquí también aquellos que sientan que hay algo en su corazón que le estás diciendo tal vez, Señor, ¿qué pasó? No entiendo. Hay signos de interrogación, hay porqués que no comprendo, que no entiendo. ¿Qué es lo que pasó en mi vida? ¿Qué sucedió en mi vida? Pero que Dios un día te contará por qué viviste lo que viviste, por qué pasaste ese trago amargo. Muchos tal vez no tuvieron la linda experiencia como yo de salir de un hospital y de ese hospital dar gloria a Dios. Muchos tuvieron que ver cómo sus hijos morían en ese hospital. Pero el mismo Dios que estaba conmigo, estaba con ellos también. Y es el mismo Dios que está contigo. Aunque a veces cuesta que podamos verlo en medio de esas tinieblas de lo que vivimos. ¿Podemos poner el himno? Ahí está. Y cantémoslo esta noche con el corazón y sintámoslo, creámoslo. Hoy estás en este mundo. En este mundo hay sufrimiento, hay dolor, pero este mundo no es tu hogar. Del mundo. Jehová es tu guardador. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Querido y amante Padre, esta noche estamos aquí en este lugar, Señor. Tú conoces cada uno de tus hijos que están aquí. Tú sabes el valle que quizás han cruzado de desesperación. Tú sabes si quizás este año alguno de ellos se ha sentido afligido, se ha sentido agobiado. Si alguno como nuestro hermano expresaba, ha derramado sus lágrimas, quizás en la noche cuando nadie lo escucha. Quizás en algún momento en la guagua, Señor, limpia sus ojos para que nadie lo vea llorar. Amén. Tal vez en lo más profundo de su corazón hay un gran signo de interrogación porque no comprende y no entiende qué es lo que ha pasado en su vida. Pero esta noche, Señor, queremos pedirte que te manifiestes como el gran yo soy, como el Dios todopoderoso, como nuestro Padre celestial.
Y si bien, Señor, quizás no pueden cambiar las cosas que estamos viviendo, sí puede cambiar la forma en que la vemos. Porque queremos ver, Señor, no este mundo, no los deleites de este mundo, sino esa patria celestial. Ese lugar donde tu palabra dice que ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, ya no va a haber tristeza. Porque todas las cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Ponemos aquí en tus manos, en tu altar, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro corazón herido, quebrantado, sufrido. Y que tu Espíritu Santo esta noche nos abrace. Amén. Que tu gracia maravillosa descienda, Señor, sobre nuestra vida. Amén. Que podamos sentir tu gloria en esta noche, Señor. Que al salir de este lugar, si bien quizás saldremos con el problema que hemos venido, pero saldremos confiando que tú eres nuestro Padre. Amén. Que tú eres nuestra fortaleza. Amén. Que tú eres nuestro amparo. Que eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. Amén. Y que muy pronto, Señor, podemos decir, de ahí nuestro Dios, le hemos esperado. Y Él nos ama. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias. Manifiéstate con tu Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús. Oramos. Amén. Amén. Denle un abrazo a su hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga.